Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Los pasillos del hospital privado de Estambul quedaron paralizados cuando, en medio del silencio de la madrugada, un desgarrador grito rompió la calma: Kerem Gelmeden Olmaz. No sin Kerem. Era la voz de Hande Erçel, quien tras horas de angustia emocional y física no pudo contener más el pánico que llevaba acumulado desde el accidente. Según testigos presenciales, la actriz se encontraba en una habitación especial de observación cuando, al despertar sobresaltada y no ver a su amado junto a ella, entró en un estado de desesperación tal que los médicos fueron obligados a intervenir de inmediato. Una enfermera relató que Hande, con lágrimas resbalando por su rostro pálido, intentaba levantarse de la cama con los sensores aún conectados, suplicando con voz quebrada que dejaran entrar a Kerem Bürsin. No quiero calmantes, no quiero médicos, solo quiero que él esté aquí, habría dicho entre sollozos, aferrándose a la sábana como si fuera su último refugio. Los médicos intentaban tranquilizarla, pero la actriz, visiblemente afectada tanto por el dolor físico como por el miedo a perder al bebé que lleva en su vientre, repetía una y otra vez que su fuerza dependía de escuchar la voz de Kerem, que no podía respirar sin sentir su mano sosteniéndola. Fue entonces cuando, alertado por el personal del centro, Kerem apareció corriendo por el pasillo, aún vestido con la misma ropa del día anterior, con el cabello despeinado y los ojos rojos por el cansancio. Apenas cruzó la puerta de la habitación, Hande se aferró a él como si pudiera desaparecer en cualquier instante. El actor, con el corazón destrozado al verla en ese estado, la abrazó con todas sus fuerzas y le susurró al oído: estoy aquí, no me voy a ir nunca más. Ni tú ni nuestro bebé estarán solos. Esa escena, descrita por el personal como una de las más intensas que hemos presenciado, hizo que incluso algunos trabajadores del hospital no pudieran contener las lágrimas. Desde ese momento, Kerem se negó a salir de la habitación incluso por un minuto. Pidió una silla y se instaló junto a la cama, sosteniendo la mano de su amada mientras ella por fin se calmaba al sentir su presencia. Los médicos confirmaron que su estado emocional era determinante para la estabilidad del embarazo, y que la cercanía de Kerem era, en ese instante, más efectiva que cualquier tratamiento farmacológico. Se dice incluso que el latido del bebé, monitoreado en una pantalla cercana, se estabilizó apenas Kerem tomó la mano de Hande, como si el pequeño también reconociera la voz de su padre. Las redes sociales, al enterarse de lo sucedido gracias a una filtración de un empleado del hospital, estallaron con mensajes como: el amor verdadero existe, si Kerem no entra, nadie entra, y lo que tiene esta pareja es más fuerte que cualquier película que hayan protagonizado. Miles de fans en Turquía, España, América Latina y Medio Oriente comenzaron a compartir imágenes antiguas de la pareja en momentos felices, acompañadas de la frase almohadilla Kerem Gelmeden Olmaz, que pronto se convirtió en tendencia mundial. Ahora, mientras Hande continúa en observación y los médicos luchan por mantener la gestación estable, el mundo entero observa con el alma encogida. Pero una cosa ha quedado clara para todos: lo que une a Hande y Kerem no es una simple relación mediática, sino un lazo visceral, casi irrompible, capaz de desafiar incluso al miedo más profundo. Y si el destino les concede otra oportunidad, no hay duda de que esta historia será recordada para siempre como una de las más conmovedoras del entretenimiento turco. Los testigos que permanecían en los alrededores del hospital contaron que, tras aquel momento desgarrador en el que Hande gritó que no aceptaría ningún tratamiento sin la presencia de Kerem, el ambiente dentro del centro médico cambió por completo. Lo que al principio parecía una crisis médica se transformó en un acto de amor desesperado, de esos que rara vez se ven en la vida real y solo parecen existir en los guiones de las series que ambos protagonizaron alguna vez. Una doctora, visiblemente emocionada, confesó en voz baja que pocas veces había visto a una paciente tan conectada emocionalmente a una sola persona. Cuando Kerem entró a la habitación, sus signos vitales cambiaron. Es como si su cuerpo reconociera que la única medicina que necesitaba era él, afirmó. Durante esa larga noche, Kerem se convirtió en enfermero, guardaespaldas, confidente y padre al mismo tiempo. Se encargó de ajustarle las mantas, de sostenerle la frente cuando le daban mareos, de secarle las lágrimas con sus propias manos. En un momento, cuando Hande, aún temblando, preguntó en voz baja si su bebé seguía luchando,
Keram colocó suavemente su mano sobre su vientre y dijo, sí, porque tiene tu fuerza y nuestro amor. No nos va a dejar. Y fue entonces cuando Hand, por primera vez desde el accidente, cerró los ojos sin miedo, permitiéndose descansar con la certeza de que no estaba sola. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a llegar más familiares. Gamze, la hermana de Hand, llevó comida y ropa limpia para ambos, aunque Keram apenas aceptó cambiarse. No quiero salir por si ella despierta y no me ve, dijo con voz firme a los médicos que le insistían en tomar un descanso. Incluso el padre de Keram, según otros testigos, llamó directamente al director del hospital para asegurar que todo lo necesario estuviera a disposición, sin importar el costo. Algunos medios ya especulan que, tras esta tragedia, las dos familias podrían unirse oficialmente y acelerar los planes de boda que hasta ahora eran solo rumores. Afueras del hospital, los fans comenzaron a reunirse con velas, carteles y fotografías de la pareja. Una joven fan turca declaró entre lágrimas, ellos nos enseñaron con sus series lo que era el amor, pero ahora nos lo están demostrando en la vida real. Algunos comenzaron a cantar canciones románticas turcas, creando una vigilia espontánea que se extendió hasta la mañana. Alguien incluso proyectó en una pared cercana una escena famosa de la serie que ambos protagonizaron, donde sus personajes prometían nunca separarse. Los presentes aplaudieron diciendo, esto ya no es ficción, esto es realidad. Dentro de la habitación, en uno de los momentos más íntimos, Hand despertó lentamente, con los ojos aún hinchados, y al ver a Keram sosteniendo su mano, murmuró, no me dejes ir, por favor. Keram la miró a los ojos, con una ternura que pocas veces se muestra en público, y respondió, si tú te caes, yo me caigo contigo. Si tú luchas, yo lucho el doble. Pero solos nunca más. Esa frase, según una enfermera que lo escuchó desde la puerta entreabierta, hizo que incluso los médicos que intentaban mantenerse profesionales se derrumbaran por dentro. Por ahora, el parte médico sigue reservado, pero el hospital ha reforzado la vigilancia para evitar filtraciones y proteger la intimidad de la pareja. Sin embargo, lo que nadie puede ocultar es que Turquía entera se siente testigo de una historia que, pese al dolor, está renaciendo como un símbolo de unión indestructible. Si este bebé logra sobrevivir, no será solo un hijo, será la prueba viviente de que el amor verdadero no solo cura, sino que también resucita. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.